Si en el anterior vídeo hablábamos de la selección, tanto para concursos como para reproductores, de los pájaros nacidos este año, hoy en este vídeo vamos a hablar en concreto de los pájaros que tenemos de sobreaño, la selección que realizamos y algunos aspectos relacionados con todo esto. El tema de la selección de los pájaros de sobreaño, es decir, los pájaros que hemos tenido de reproductores en el criadero, los pájaros adultos, digamos, que no van a ser orientados a los concursos, es curioso porque es la selección más fácil, y ahora vamos a ver por qué, pero a la par es la selección que peor hacemos los criadores. Y es la selección más fácil, entre otras cosas, porque tenemos mucha información, mucha más información de estos pájaros que de los pájaros que han nacido este año y que algunos de ellos van a concursar. Primeramente porque ya hemos hecho esta selección 2 veces, es decir, hemos hecho una selección de los reproductores el año anterior, es decir, cuando eran pájaros de primer año, cuando eran pájaros jóvenes, hemos seleccionado algunos que valían para concursos y otros como reproductores, es decir, han pasado una primera criba, con lo cual, si son adultos y están en el criadero es porque ya reunían en principio unas condiciones, y si no es que no hemos hecho la selección de forma adecuada. Y segundo, que ya han pasado seguramente otra criba que ha sido posteriormente a la cría, es decir, una vez que hemos criado, pues yo por lo menos lo hago así, lo que hago es descartar reproductores que o bien por edad ya digamos directamente los jubilamos, o bien por malos resultados en la cría directamente los quitamos. Con lo cual, los pájaros reproductores lo bueno que tienen es que la selección es mucho más sencilla porque ya hemos hecho previamente, casi sin darnos cuenta, 2 cribas. La criba del año anterior, o de años anteriores, y la criba en la propia cría, o tras acabar la propia cría. Pero ahora tenemos que hacerlo otra vez y entonces vamos a aplicar el mismo procedimiento pero con algunos detalles un poquito particulares. El procedimiento en este caso es prácticamente el mismo que cuando decíamos de la selección con los pájaros de nuevos o los pájaros del año. Tenemos que anotar, lógicamente, todos los datos, igual los mismos datos que hemos anotado en el anterior vídeo. Anotamos el número del animal, en este caso anotamos también el número de jaula en la que se encuentra, anotamos el sexo del animal, anotamos el color, anotamos la genética. Que todos estos datos en la práctica ya los tenemos porque estos pájaros ya fueron seleccionados previamente, o bien el año anterior o bien otros años anteriores. Esta, por ejemplo, se trata de una hembra del año 2020, con lo cual fue seleccionada del año pasado. Anotamos también, muy importante en este caso, el tema de los padres, porque cuanta más información tengamos mejor. En el anterior caso, cuando seleccionábamos pájaros nuevos, pájaros que podían ir a concursos o ser seleccionados como nuevos reproductores, anotamos los padres para valorar los resultados que habían tenido sus padres en la cría y poder decidir si nos quedábamos a sus padres o no. En este caso los padres importan menos en el sentido de que muchas veces, si hablamos de pájaros reproductores, puede ser que el padre ni siquiera ya esté en el criadero porque haya fallecido o porque directamente le hayamos quitado de la reproducción, pero es más información que tenemos acerca de ello porque podemos anotar un poco la genealogía. Por ejemplo, ahora mismo uno de los pájaros que vamos a seleccionar, este joven, esta es una hembra joven del 2020, pero vamos a seleccionar algún macho, por ejemplo, del año 2017. Ese seguramente los padres de ese pájaro, que fueran del 2014, el 2015, una cosa así, seguramente ya no estén en el criadero o estén directamente jubilados. Pero es más información que nos va a aportar un poco de la genealogía de los padres. El siguiente aspecto que también hemos anotado cuando estábamos seleccionando los pájaros jóvenes es el tema de la condición corporal. En este caso lo mismo, pero quizá con un plus de importancia. En este caso tenemos una hembra marfil del 2020 que ya perfectamente por la palpación vemos que ya está bastante gorda. Si soplamos vamos a ver, en este caso tiene una condición corporal de 5, que es la más alta porque está muy gorda. Pero ¿por qué es importante este dato? Porque estamos hablando de que son pájaros que directamente han pasado de un desgaste reproductivo, en algunos casos un desgaste reproductivo de varios años, y entonces es mucho más importante que se recuperen de ese desgaste reproductivo, porque una de las principales razones por que los pájaros de sobreaño no crían bien es precisamente que hayan tenido mucho desgaste en la cría y que eso se haya unido con una mala muda. Si el pájaro ha mudado mal, muy probablemente va a tener dificultades para reproducirse el año que viene, con lo cual, una vez terminado su periodo de muda, es muy importante valorar, más importante quizá que incluso en los jóvenes, valorar la condición corporal que tiene para ver si se ha recuperado bien de la muda o no. De todas maneras, en estos pájaros vamos a ver también que muchas veces vamos a ver pájaros que se retrasan mucho en la muda, sobre todo reproductores que tienen más edad. Esto es muy normal porque si el pájaro joven nacido por ejemplo en febrero ha iniciado la muda en el mes de junio, por total normalidad en otoño ya la ha finalizado prácticamente, pero la mayoría de reproductores empieza a mudar cuando ya ha acabado la temporada de cría, es decir, empieza a mudar a final de la temporada de cría y eso unido a la edad puede hacer que la muda de los reproductores se alargue.
Por eso, por ejemplo, en las hembras que están en este jaulón, que hemos apartado en concreto 3 hembras, vamos a ver que hay, por ejemplo, una de ellas que está todavía mudando, pese a que ya estamos en un mes muy avanzado del otoño. Seguramente sea de las que más se ha retrasado en la cría y esta sea de las candidatas más probables, sobre todo si tiene edad, a tener problemas alargándose la muda, metiéndose la muda con un periodo de frío, a tener problemas para la cría del año que viene, con lo cual es uno de los pájaros que más atención debemos prestar. En este caso, que digo, es una hembra marfil del 2020, todavía le quedan más temporadas de cría si Dios quiere. Es una hembra que ya prácticamente ha terminado la muda, que está gordita, que ha acabado bien recuperada y muy posiblemente vaya a ser un buen reproductor para este año. Otra cosa que tenemos que evaluar, y ya seguimos con otro pájaro para explicarlo, es el tema de la cría y de las crías, que no es lo mismo, porque si evaluamos la cría, lo que queremos decir es que vamos a evaluar qué resultados de cría ha tenido este reproductor en concreto, cosa que no hacemos con los pájaros nuevos que lógicamente nunca han criado. Entonces, tenemos toda esa información de los resultados, de los números de huevos que ha puesto, de los huevos claros, de qué calidad ha habido en esa, digamos, en esa cría, si ha sido un buen reproductor, si ha sido malo, qué problemas ha habido, todo eso lo tenemos que tener anotado en los propios libros de cría. Pero si evaluamos el apartado de crías, lo que nos quiere decir es que vamos a tener más información de los reproductores porque vamos a poder ver la calidad de toda la descendencia que ha tenido, mudado o no. Con lo cual vamos a tener, como digo, mucha más información de los pájaros de sobreaño que de los pájaros jóvenes, con lo cual la selección en principio es una selección mucho más adecuada y mucho más acertada, porque cuanta más información tengamos, mejor vamos a hacer la selección o de forma más objetiva. En este caso estamos viendo otra hembra, en concreto de amarillo mosaico clásico, y lo que decíamos, fijaos que la anterior hembra marfil estaba prácticamente terminado de la muda, había rematado y había acabado la muda bien, sin embargo veis como esta perfectamente se le nota que está en plena muda, aquí todos los cañones saliendo, aquí sobre todo en las plumas de la cabeza que todavía tiene muchas plumas que le están saliendo, y en este caso es una hembra que presenta una condición corporal mucho más baja. Si soplamos vemos que todavía hay muchas plumas de aquí que están en plena muda y vamos a notar que tiene una condición corporal más baja. Normalmente esto ocurre, como digo, en pájaros que ya han tenido varias crías, que ya son adultos o casi viejos y han tenido más desgaste, pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando también, está en el mismo jaulón y es una hembra del año 2020. Vemos que la finalización de la muda no tiene por qué ser a la vez en estos pájaros, pese a que en concreto hayan acabado la cría a la vez. Y en este caso, en esta hembra, como digo, que todavía está mudando, vamos a tener que darle más cuidado, vamos a tener que estar más pendiente de ella y tiene menos posibilidades, no quiere decir que no vaya a criar este año, pero tiene menos posibilidades de llegar bien a la cría o al 100% que la otra. Y ahora vamos a reflexionar un poquito acerca de algunos detalles curiosos de la selección de reproductores o de pájaros de sobreaño diferentes a la selección de pájaros nuevos o pájaros que no van a ir a concurso. El primer detalle es lógico que los pájaros de sobreaño no van a concursar. En principio, ya hemos visto que ha habido excepciones con todo el tema de la pandemia, porque los pájaros del año pasado no pudieron concursar, etcétera, etcétera. Pero por regla general, en la mayoría de especies y en la mayoría de variedades, los pájaros de sobreaño no concursan. Entre otras cosas porque el pájaro de sobreaño tiene un peor aspecto, aunque lo hayamos cuidado, la mayoría de ellos tiene un peor aspecto que en el primer año, que es, digamos, cuando más juvenil, cuando más lustroso está. Y eso lo vamos a poder ver también esta temporada. Pero el problema muchas veces de la selección de pájaros de sobreaño primeramente porque hay muchos criadores que directamente no los quieren. Y esto tiene mucho que ver con el desgaste que puedan tener esos pájaros. Hay dos razones por las que hay criadores que no quieren tener pájaros de sobreaño en su criadero. La primera de ellas es por la idea del avance genético. Es decir, supuestamente si estás haciendo una buena selección y estás trabajando, por ejemplo, una raza en pureza, los pájaros del 2021 debieran ser mejores que los pájaros del 2020. Los pájaros del 2020 debieran ser mejores que los pájaros del 2019, así sucesivamente, porque estamos avanzando genéticamente. Esto es decirlo muy vagamente, porque es cierto también que a la hora de seleccionar también trabajamos con muchas líneas, que no están todas al mismo nivel, trabajamos con muchos pájaros de trabajo, es cierto. Pero en general, si el criador va aprendiendo y va mejorando en su línea, cada año tendrá mejores pájaros. Con lo cual, muchas veces los criadores, para avanzar, deciden quedarse con los reproductores nuevos totalmente y, digamos, dar un mayor salto genético en la mejora de su criadero. Pero otra razón por la que muchos criadores no se quedan pájaros de sobreaño es porque hay criadores que tienen otra filosofía y no es ni mejor ni peor, pero hay que entenderla también. Yo conozco algunos aviarios que directamente solo crían con pájaros nuevos, con pájaros de primer año, entre otras cosas porque hay criaderos también que les meten un desgaste tremendo a los reproductores y todo lo que dan lo dan el primer año.
en vez de meterle 2 nidadas simplemente a una hembra y conservarla para que críe durante más temporadas, pues le meten 3, 4, 5, 6 incluso. De esta manera a la hembra prácticamente le metes un desgaste tremendo, pero das una gran cantidad, seguramente una gran cantidad de pájaros esa temporada. Es una filosofía un poco, yo no la comparto desde luego, pero sí que es cierto que la podemos ver en algunos criaderos de criadores que directamente solo crían con los pájaros del primer año. Es una opción, pero también lo hacen muchas veces por ese avance genético. El error más común, desde luego, con el tema de la selección de pájaros de sobreaño, en mi opinión, y eso sí que es cierto, es juzgarlos como si fueran pájaros jóvenes. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a seleccionar estos pájaros adultos que estáis viendo, que todavía en este caso hay 2 hembras que todavía les falta bastante muda por terminar, y los comparamos con los pájaros nuevos, tienen un aspecto peor sí o sí. Incluso dándose el caso de que haya pájaros de sobreaño que sean mejores de calidad que los pájaros nuevos que han sacado, pero van a tener peor aspecto porque tienen más desgaste, porque ese año de más o esos añitos de más se van a notar, y esto nos puede hacer que erremos en la selección. Lo que tenemos que pensar cuando seleccionamos pájaros de sobreaño, y es lo difícil, porque mentalmente nos tenemos que ir atrás, es ver la calidad que tenía ese pájaro en el momento de máxima calidad. Es decir, lógicamente, si yo comparo un chavalillo de 20 años que está en su plenitud muscular, con un pelazo, no sé qué, y lo comparo con un señor de 50 años que está calvo, gordo, etcétera, etcétera, pues me va a parecer que el chaval de 20 años es mucho más guapo, es mucho más atractivo. Sin embargo, lo que tengo que hacer para valorar esto de forma objetiva es valorar el chaval de 20 años, compararlo con el hombre de 50 años cuando tenía 20 años, ¿vale? Ese ejemplo tonto nos debe valer para los pájaros a la hora de seleccionar. Es que muchas veces vemos pájaros de sobreaño y decimos, no, es que estos son peores. No, están peores. Eso es así. Eso se ve, por ejemplo, cuando tenemos un pájaro que está gordito, nos da mucha más sensación de belleza, muchas veces, que el pájaro que tiene calidad pero está mucho más delgado, con un peor aspecto. Y eso lo tenemos que tener en cuenta con los pájaros de sobreaño, y es el error más común muchas veces cuando lo estamos valorando. Y el otro aspecto importante cuando valoramos pájaros de sobreaño es pensar que al joven, cuando lo seleccionamos, se le valora por lo que aparenta, por la calidad que aparenta físicamente, y si es de nuestro criadero lo valoramos por la genética que lleva detrás, esa información que tenemos previamente. Pero es que el adulto tenemos mucha más información. Le podemos valorar por la calidad que aparenta, le valoramos por la genética que lleva detrás, pero es que al adulto también le podemos valorar por la genética que lleva adelante, es decir, por toda la descendencia que ha tenido. Y lógicamente el mundo de la genética es muy complicado y va a tener siempre incertidumbre. Es imposible adivinar la genética que va a tener un determinado pájaro, imposible. Pero cuanto más información tengamos, este error va a ser menor. Y cuantas más crías, cuantos más años haya criado el pájaro y cuantas más parejas haya tenido, vamos a tener mucha más información del pájaro. Imaginaos un macho, por ejemplo, imaginaos que tenéis en el criadero un macho del año 2016. El macho le hemos puesto con una cantidad de hembras enorme, le hemos sacado una cantidad de hijos enormes en todos esos años. Bueno, pues de ese pájaro tenemos una información genética muchísimo más amplia. ¿Nos podemos equivocar en los emparejamientos? Por supuesto que sí. ¿Nos puede salir un pájaro raro o de muy mala calidad ese pájaro? Por supuesto que sí. Pero con toda la información es mucho más probable acertar que, por ejemplo, con un pájaro nuevo recién comprado que no tenemos ni idea de su genética. Con lo cual, cuando trabajamos en la selección de los pájaros de sobreaño, lo bueno que tenemos es que tenemos muchísima más información para poder seleccionarlos. Y han pasado los pájaros ya por varias crías. Con lo cual, lo bueno que tienen los pájaros de sobreaño, que muchas veces la gente los desprecia porque tienen peor aspecto, pero lo bueno que tienen es que son pájaros contrastados. Y si tenemos verdadera información de esos pájaros, información veraz, vamos a tener una mejor selección muchas veces con ellos. El tema después es hablar por supuesto, de la fecha de caducidad, ¿no? Que siempre se habla acerca de esto. ¿Cuánto nos dura una hembra criando? ¿Cuánto nos dura un macho criando? Porque si vemos en cualquier web, nos dicen que los canarios en general viven, pues bueno, de 7, 8, 10 años. En la práctica, los canarios que se reproducen viven menos, eso es una realidad. Pero tenemos que pensar también cuántos años los podemos tener más o menos como reproductores. Es decir, no cuántos años vive el pájaro, sino cuántos años de vida útil o de vida productiva va a tener el pájaro. Porque yo en el voladero jubilados tengo pájaros muy viejos, pero lógicamente esos pájaros los retiramos de la cría antes para mantener los resultados, mantener la producción, porque si nos llenamos de pájaros viejos, desde luego vamos a tener unos peores resultados de cría. Las hembras en general, esto lo sabemos todos, tienen mayor desgaste, y las hembras reproductivamente más de 3-4 años me parece excesivo quedarlas, salvo una hembra que tenga unos resultados espectaculares. La mayoría de criadores las mantiene 2-3 años a lo sumo, es lo más habitual.
Y luego con respecto a los machos, sí que bien cuidados podemos tener pájaros que con 5 o 6 años incluso pueden tener buenos resultados. Por lo general, la mayoría de aviarios tienen una media de edad en sus reproductores, pues podríamos decir, bueno, año y pico, 2 años, es una media muy normal, ¿vale? Pájaros que lleven 3 años de la cría, pájaros que lleven 4, es mucho más raro mantener, son excepcionales, pero bueno, teniendo una media de año y pico, viendo que vamos aumentando los reproductores de primer año y todavía nos conservamos algunos de sobreaño, pues podemos tener unos resultados buenos. Entre otras cosas porque es muy importante desde luego avanzar, lo decimos siempre, y tener pájaros de más calidad, y la mayoría de aviarios es cierto que la mayoría de sus reproductores son nuevos o son pájaros de sobreaño, son pájaros nuevos del año, pero también es cierto que tenemos que tener la idea de que la posibilidad de volver hacia atrás, es decir, cuando estamos avanzando genéticamente y conocemos una raza, no es tan difícil, pero es mucho más importante quedarnos, o por lo menos yo lo considero así, con pájaros de sobreaño, que más o menos sabemos los resultados que pueden tener, que más o menos tenemos la previsión de que nos ha dado cierta calidad, que arriesgarnos totalmente con pájaros nuevos que no lo sabemos controlar. Es decir, el tener pájaros de sobreaño el criadero, el quedarnos con un porcentaje, aunque sea pequeño, de parejas adultas, nos sirve para tener un poco un dique de contención. Es decir, vamos a sacar pájaros de tanta calidad como el año anterior y vamos a intentar avanzar genéticamente con los otros. Yo creo que es un poco la filosofía que tiene que tener todo aviario. Pero bueno, desde luego que esto ya es un mundo, la selección es un mundo. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Hablamos de esa segunda cara de la selección, que la podemos hacer un poquito más tranquilamente porque son pájaros que ya estaban en nuestro criadero, que no tenemos la prisa de seleccionarlos para los concursos ni nada por el estilo, y que nos va a valer desde luego para seguir seleccionando y seguir avanzando en la reproducción. Y luego vamos a hacer un tercer vídeo para acabar todos estos temas de la selección, en la cual vamos a hablar de las repescas y vamos a hablar, por ejemplo, de qué hacemos con muchos de los pájaros que tenemos, digamos, en el voladero o en el aviario de jubilación. Si algunos se pueden considerar o pueden ser aptos para reproductores o no. Eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Así que nos vemos en más vídeos. Un saludo.